Vamos a hablar hoy, vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 4 para entrar en materia de lo que nos atañe el día de hoy. La semana pasada vimos el capítulo 4. Sin embargo, hoy lo vamos a ver con un poco más de detalle y nuestra sesión de esta noche se titula No me digas que me amas. Eso suena como fuerte, ¿verdad? Ustedes se imaginan que uno le diga a la pareja o a los hijos, a mí no me digas que me amas. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dice el capítulo 4 brevemente. Y si analizamos el capítulo 4, se pueden dar cuenta de que este capítulo habla del proceso de Israel y habla del pecado, habla de un castigo y también habla de, eh, de una salida, de lo que pudiera pasar. Vamos a ver, capítulo 4 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y el homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y cuando allí dice el profeta, no se refiere a los profetas de Dios, sino a los profetas que adoraban a los Baales, a los dioses ajenos. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Continúa el versículo 7 diciendo, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Miren esto. Miren esto. Si vemos esto, digamos, como cuando una persona comete una falta, comete un delito, y por supuesto, si esa persona es descubierta, si es, digamos, capturada, encarcelada o se lo llevan ante la ley, por causa de ese delito se tiene que hacer un proceso. Ese proceso, indudablemente, no sé si hay alguno aquí que sea abogado, pero no es muy difícil saber, seguramente casi todos o casi todos lo sabemos, que eso pasa por un proceso legal que incluye una acusación, ¿verdad? Yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos quien acusa es la fiscalía, y la fiscalía lleva a la persona que comete el delito ante el juez. El fiscal acusa y el juez es quien juzga. Entonces, cuando el fiscal acusa, debe llevar pruebas y debe presentar cargos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Hay una cantidad de pecados que se están cometiendo y es así como que el fiscal está acusando, está diciendo lo que está sucediendo y dice, vamos a seguir aquí en el versículo 11, dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras.
No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren. En fin, lo que está ocurriendo aquí es que, como yo les decía, se está como presentando una acusación, se están presentando cargos y se está pidiendo una pena, una penalización por lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ir ahora al capítulo 5, vamos a seguirlo viendo como si esto fuese un juicio, lo que está pasando recuerden que la profecía de Oseas va principalmente, pero no exclusivamente, dirigida a la nación de Israel. Y recuerden que estamos hablando de una época en que Israel y Judá son dos, aunque eran originalmente una sola nación, se dividieron, se convirtieron en dos naciones, Israel y Judá. Y aquí es principalmente la profecía va dirigida hacia Israel. Tal vez se acuerdan que les hablé la semana pasada y la semana antepasada del reino de Israel y del reino de Judá, y yo les decía que el reino de Israel duró mucho menos tiempo que el reino de Judá. Me pareció un poco extraño que nadie me preguntó por qué sucedió eso. Y es que había como un contexto en ese tiempo con los reyes, y es que la mayoría de los reyes que hubo en Israel se caracterizaron porque eran reyes. A ver quién sabe cómo eran. A ver si alguien sabe esto. Se caracterizaban porque eran reyes malos, porque eran reyes que hacían lo malo permanentemente. Era como que uno tras otro, y como que el gobierno de esos reyes fue ¿cómo diría? Haciendo que se acumularan como maldiciones sobre su pueblo, sobre la nación de Israel, porque eran reyes malos, comenzando por Acab. Tal vez alguno ha escuchado aquí la historia de Acab y su esposa Jezabel. Jezabel, su esposa Jezabel. Gracias, hermano pastor. Fue un reinado terrible que le ocasionó mucha maldición a Israel. Entonces el problema que había era que eran reyes malos, la mayoría fueron malos. En cambio que en Judá hubo algunos, buena cantidad de sus reyes fueron reyes buenos, reyes que de todo corazón buscaron a Dios, que volvieron a instituir la adoración en el templo, que la gente se volcara a Jehová. Entonces eso hizo que, aunque no todos fueron buenos, pero hubo reyes buenos que generaron bendición sobre su pueblo, generaron que durante muchos años ellos pudieran vivir en paz porque eran reyes que buscaban a Dios genuinamente de corazón. Entonces, yo les decía, yo no sé por qué aquí, Guillermo, a veces cuando estamos compartiendo pantallas, se me traba el mouse. No sé por qué a veces me pasa esto. Entonces yo les decía que en el capítulo 5, los primeros 7 versículos, hay como una sentencia. Digamos que presentaron los cargos ante el juez, y entonces esto es lo que está sucediendo. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Miren qué interesante esto. Dice, sacerdotes, oíd esto, estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Él está, aquí Dios le está hablando a 3 factores, a 3 sectores importantes de la nación. Esto recuerdo ahorita un poco lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Porque ayer hablaba con alguien y me decía, no, hermano, en Colombia los poderes son independientes. Vamos a ver si de verdad los poderes, aquí tenemos instituciones muy sólidas. Ahora lo vamos a ver si es cierto durante este nuevo gobierno, ¿verdad? Pero lo cierto
es que en Israel habían tres instituciones importantes. No eran las únicas tres, también estaba el poder militar, pero aquí Dios está señalando específicamente a tres poderes. ¿Cuáles son? Los religiosos. Muy bien, religiosos. Políticos. Cuando dice casa de Israel, ¿a quién se refiere? Al pueblo. No, se refiere a los ancianos, porque los ancianos tienen también tienen una cuota de poder. Los ancianos, en primer lugar, aconsejan al rey. Y los ancianos también, una de las labores que ellos tienen es juzgar. Recuerden, lo hemos hablado en estudios bíblicos anteriores, que los ancianos eran los que juzgaban, los que se paraban en las puertas de la ciudad y hacían de jueces. ¿Recuerdan eso? Son personas de autoridad en la nación. Entonces, digamos que lo pudiéramos comparar hoy en día con lo que pudiera ser los ministros, o lo pudiéramos comparar también con lo que son los congresistas. Eso vienen siendo, si se quiere, los ancianos, es decir, tienen como una cuota de poder en la nación. Y por último habla de la casa del rey. Repito, sacerdocio, casa de Israel, que son los ancianos, y casa del rey, que es justamente no solamente el rey, sino todos los que están con él gobernando, la familia del rey y los que están en el palacio real gobernando con el rey. ¿Sí me estoy dejando entender? Sí, como Le está diciendo a tres de los principales, digo que no son los únicos, porque también están los militares. La figura, pastor, disculpe, la figura casa de Israel con los ancianos proviene de cuando Jefté le sugiere a Moisés el que se llene o que se cubra con hombres sabios y con hombres que le puedan ayudar a aconsejar y ayudar al pueblo. De ahí proviene la costumbre de reservar a ancianos o personas con experiencia para ayudar en el gobierno del pueblo. Excelente, eso está muy bien, Miguel. No sé si se te escuchó bien cuando dijiste el origen. ¿Quién le sugiere a Moisés? Jefté, su suegro. Cuando Moisés tiene el trabajo de gobernar al pueblo de Israel mientras está en el desierto, pero tenía mucho trabajo y terminaba muy cansado. Y entonces, correcto, en una oportunidad, cuando él le visita en el trayecto del traslado del pueblo, el Jetro, perdón, disculpa, Jetro, le sugiere a Moisés que se rodee de hombres sabios y de personas que puedan aconsejar, hombres temerosos de Dios, para que puedan ayudarle a gobernar. De ahí proviene la costumbre de la casa de ancianos. Claro, porque cuando la gente tenía problemas, mire que mi vecino, el toro de mi vecino me mató una vaca, o los hijos de mi vecino me mataron las gallinas, qué sé yo, qué problema. Entonces, ¿a dónde iban? A donde Moisés. Y llegó un momento donde el hombre ya no hallaba qué hacer, y entonces viene el suegro y le dice, búscate hombres sabios que te ayuden en esta tarea porque tú no puedes solo. De ahí viene. Muchísimas gracias, Miguel. Pero lo cierto es que ellos tienen una cuota de poder importante. Entonces Dios le está diciendo a estas personas, de nuevo no sé por qué mi mouse se traba, les está diciendo, sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa. Es decir, no, hay cosas que sucedieron que quizá ellos no las hicieron, pero ellos fueron piedra de tropiezo, red tendida sobre Tabor. ¿Qué es Tabor? Tabor es una montaña un lugar alto, donde se practica la idolatría a los dioses ajenos y donde se presentan holocaustos a los dioses ajenos. Por eso dice, haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré sobre ellos. Yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido. Está hablando de prostitución espiritual. Y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá, aquí, por eso decía que la profecía no va exclusivamente para Israel, porque aquí dice, Judá tropezará también con ellos. Y les recuerdo
que aunque está allí como que colado allí la palabra Judá, una pequeña profecía hacia el reino de Judá, pero dice Judá va a tropezar. Judá fue tomada por Babilonia 100 y tantos años después de que Israel fue tomada por Asiria. Sin embargo, ya aquí está profetizado. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Entonces allí hay una sentencia. ¿Una sentencia de quién? Ya les dije, hubo una acusación. Aquí hay una sentencia del juez, que es el Señor, ¿verdad? Y luego, como les decía, esto tiene que ver con la autoridad religiosa, lo que hace el gobierno, con la casa del rey, y la responsabilidad recae sobre todas aquellas personas a quienes se les ha encomendado la misión de enseñar, de guiar, de cuidar el pueblo. Es decir, no se vale decirle a Dios, Señor, pero es que, mire, es que yo no hallo cómo decirle a esa gente, que gente más cerca. No, la responsabilidad es de ellos y por lo tanto ellos tienen que dar cuentas de esas personas a la que ellos les dieron la responsabilidad. Y por eso dice sacerdotes, casa de Israel y casa del rey. Tienen que asumir la responsabilidad. Así nosotros también asumimos la responsabilidad sobre esas personas que el Señor pone de una u otra manera bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sobre nuestros hijos, sobre esas personas que tal vez pastoreamos o trabajan para nosotros, o que de una u otra manera el Señor la ha puesto en nuestras manos. Nosotros también somos responsables de ellos. Si en algún momento se nos va a llamar a rendir cuentas de eso. Si el Señor nos puso a discipular a alguien, a aconsejar a alguien, debemos tener todo eso siempre presente. Entonces, después de la sentencia, viene el castigo. Los versículos 7 al 14 dice: tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá. Eso es esa bocina, esa trompeta, esa alarma en Betabén, ese cuerno sonando. Justamente de lo que está hablando es de que se va a decir cuál es el castigo, se va a anunciar. Imagínense ustedes el chofar sonando, y viene ahora como una persona, digamos, un secretario con un pliego así diciendo: este es el castigo. Efraín será asolado en el día del castigo. Se está refiriendo a la tribu de Efraín. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Y saben por qué está diciendo eso de los linderos? Porque precisamente cuando Asiria dominó a Israel, los del reino de Judá, muchos de ellos se aprovecharon, se pasaron a los linderos de ellos y saquearon, hicieron muchas cosas que no tenían que hacer. Y ya Dios lo está profetizando aquí a través de Oseas. Dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Miren qué castigo tan duro, tan fuerte. Recuerden los tres hijos de Oseas: Jezreel, Lo-Ruama y Lo-Ammi. Recuerdan que tenía significado: no más pueblo, no más misericordia, no voy a ser más su Dios. Al ponerle nombre a los hijos de Israel, ya se está
determinando la dureza de todo lo que venía por causa del pecado de estos pueblos. Pero miren qué interesante. El capítulo 5 cierra con este versículo que dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen su rostro, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es decir, que Dios como que de alguna manera está diciendo: ¿saben qué, hijos? Yo los voy a castigar, pero yo luego los voy a volver, yo los voy a dispersar. Los voy a castigar, pero yo los voy a volver a recoger. Y dice, hasta que reconozcan su pecado. Yo me imagino en esto la figura del papá cuando castiga a un hijo o a los hijos porque hicieron algo malo y el papá lo está castigando, pero yo creo que el papá está mucho más ansioso de la reconciliación que el hijo a quien está castigando. ¿No les parece a ustedes? El papá, cuando el papá castiga, le duele más el castigo del padre que al mismo hijo que está reprendiendo. ¿Sí o no? Aquí todos somos padres, creo. Al padre le duele más el castigo que el hijo y el papá añora más la reconciliación que la misma persona que está siendo castigada. Entonces ya Dios está diciendo, yo voy a estar aquí esperando. Necesito que se arrepientan. Necesito que vuelvan a mí y yo los voy a perdonar. Miren qué bonito eso, qué lindo. Así trabaja nuestro Padre. Luego, el capítulo 6, que es donde está el versículo base de esta serie, habla del amor y la fidelidad de Dios. Y aquí está el versículo base que dice, porque misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y este capítulo yo le he puesto por título, el mismo título que le pusimos a la sesión, no me digas que me amas. Y miren los 3 primeros versículos. Yo quiero que ustedes analicen conmigo los 3 primeros versículos y ustedes me digan, ¿quién creen ustedes que está hablando en estos 3 versículos? ¿El Señor, Dios, o el profeta, o el pueblo? ¿Quién habla aquí? Dice así, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién creen ustedes que habla? Porque miren, luego en el versículo 4 parece que se cambia el narrador y dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién habla en los 3 primeros versículos? ¿Y quién habla en los siguientes versículos? Jehová. Adelante. Jehová, yo creo que Oseas. Vamos a darle la palabra primero a Roberto y después a Marta para ir en orden. Sí, Roberto. Sí, considero que Oseas es el que habla y después Dios a través de Oseas también. ¿Y por qué tú crees que eso sea quien habla en los 3 primeros versículos? Entonces está bueno. Vamos a ver. ¿Puedo hablar? Bueno, Marco, vamos a darle la palabra a Karina porque dice que primero las damas. Entonces, claro, por supuesto, sí, no hay problema. Así aprendemos. Así aprendemos. Sí, adelante. Claro.
Bueno, él dice volvamos, o sea, es como que está diciendo al pueblo, volvamos a Dios. Ahí o sea, por eso es que dice, considero que primero es es Oseas. Oseas el que está hablando, sí, Oseas, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Qué O opina sea, le don habla a Marcos? un grupo, Sí, lo él mismo habla a un estoy, grupo de personas. lo mismo Le hablo a un grupo, estoy, ¿qué? lo mismo yo opino porque Oseas está diciendo volvamos. O sea, está hablando él al pueblo. Hermano, Luego está hablando, luego habla Jehová. hermano, Misericordia sí. quiero, dice. Muy bien. No quiero sacrificio, dice. Muy bien, después es el Señor hablando los 3 siguientes versículos. Ok, Sí. ¿qué decía Roberto? Sí, hermano, no, sí, y él es que no lo tenía a mano, ya tenía la mano el versículo, sí, y aparte de eso, él dice, y él nos curará, o sea, Claro. no, o sea, ese curará nos sanará, o sea, Sí. está hablando que, ¿sabe? ¿Quién nos va a curar? Es a Dios, o sea, nos iba a sanar de Muy todo. bien, muy bien. Ok. Yo estoy seguro de que Patricia va a decir algo muy bueno. En el versículo 2, yo veo ahí como la profecía. Entonces eso comprueba que habla es Oseas, porque dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Yo sabía que Patricia iba a decir algo poderoso. Yo lo sabía. Muy bien, Patricia. Lo que dice Roberto es cierto, lo que dice Karina es cierto. Bueno, en esto hay puntos de vista diferentes entre los teólogos, quiero que sepan. No todos opinan igual, pero yo estoy de acuerdo con lo que dicen todos, lo que dice Roberto, lo que dice Karina, lo que dice Marcos, pero sobre todo, por esa palabra profética que dice que, vamos a repasarlo, sobre todo por esta palabra profética que dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es decir, de alguna manera aquí hay una doble profecía, porque de alguna manera aquí el profeta está profetizando a Cristo. Recordemos que esto pasó como 800 años antes de Jesús. ¿Están conmigo? Y entonces, aquí dice algo que suena muy difícil que sea del populacho, del pueblo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es decir, aquí hay una palabra profética. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Patricia en que esto, por ese pedacito, pareciera mucho que fuera el profeta quien habla. Diana, ¿querías decir algo? Pastor, sí, estoy de acuerdo con Patricia, y es que allí el profeta nos hace o nos revela cómo es el corazón de Dios, que él no nos quiere castigar, Él nos quiere bendecir. Y por eso también se profetiza allí el tercer día cuando es el acto de Jesús en la cruz. Muy bien, muy bien. Así mismo es, Diana. Y fíjate algo muy interesante, Diana y Patricia. Y cuando yo digo que hay una doble profecía, ya les dije que se está profetizando a Jesús cuando habla del tercer día, pero hay otra profecía implícita allí. ¿Sí o no, Pastor Miguel? Te agarré fuera de base. No, que ya estoy pendiente de la otra reunión, disculpe, pastor. No te preocupes. No, yo sé que tienes otro compromiso, no te preocupes. Bueno, ya les voy a explicar por qué. Luego dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto tiene un contenido demasiado importante, porque aquí está diciendo el profeta Oseas, como que el pueblo va a venir arrepentido y el Señor los va a perdonar. Y yo me imagino al Señor poniéndose las manos, digo yo aquí parafraseando, ¿verdad? Como que, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con este pueblo tan cabezón?
¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? O sea, pero por favor, es que lo que pasa es que la piedad de ustedes es como la nube de la mañana. Es como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ustedes son puros de la boca hacia afuera. Y les está diciendo, por esa causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Es que yo lo que quiero es misericordia, no sacrificio. Ustedes pueden venir aquí y presentarse en el templo y matar 1000 toros o los cantidad de toros que quieran y ponerse 4 días ahí de rodillas y decir, Dios mío, perdóname, y darse golpes de pecho. Pero allí, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Allí no es donde yo veo que me amas. Por eso es que hemos llamado a esta sesión, no me digas que me amas. Ahí no es, yo no lo quiero ver allí. Ustedes me entienden. Esto es como que digamos, como que mi esposa me diga, a mí de qué me sirve que me diga que me amas si tus hechos dicen otra cosa. Por eso dice el Señor, misericordia quiero. Y cuando dice misericordia quiero, dice que tengas misericordia con tu prójimo, porque la palabra del Señor dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte de lo que yo hablo en mi libro El amor inteligente, por cierto. Diana lo leyó y lo sabe, y César también, y Karina. Yo hablo de eso en mi libro. Y entonces, dicen que debemos amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Pero ese amor en esas 3 fases, en esas 3 dimensiones, no se trata de decir, ay, yo amo a Dios, ay, yo amo a mi prójimo. Sí, pero ¿cómo lo estás amando? Dice el Señor, quiero es misericordia, no me interesan los sacrificios. Porque sí, porque es que piensan, es decir, no se trata de ir a la iglesia, de diezmar, de arrodillarse, de pegar gritos. Sí, entonces, indudablemente adorar a Dios es, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que ofrendemos. Dios quiere que diezmemos por amor. Pero que practiquemos la misericordia y el conocimiento de Dios. Cuando dice conocimiento de Dios, recuerden que hablamos de eso la semana pasada, lo que el Señor está diciendo es que tengas una relación íntima con Él, una relación privada con Él, que lo busques de mañana, que lo busques de noche, que busques su guía, su dirección. A eso se refiere el Señor. Conocimiento de Dios más que holocaustos. No me importan los holocaustos, lo que quiero es que me busques en privacidad, que me busques en intimidad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Vamos a continuar aquí. Hermano. Sí. Sí, no lo material, sino lo que él quiere es amor. Indudablemente, amor manifestado en todos los sentidos. No de palabras, sino de hecho. De hecho, exactamente, porque ¿qué hago yo con decir que yo amo a Dios? Ay, sí, Padre, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y yo soy el hombre, yo recuerdo una vez hace muchos años un pariente que me dijo, yo soy católico, somos Dios, el Papa y yo. O sea, pero, ¿y la misericordia? ¿Y el conocimiento de Dios? Los golpes de pecho no valen nada. Yo no hago nada con vestirme con un traje bien bonito los domingos para ir a la iglesia, y allá en la iglesia yo soy buena gente y ando bien perfumadito y abrazo a los hermanos y todo, y cuando salgo de la iglesia trato a mi familia horrible, los insulto. Sí, Carlos Hernando, adelante. Gracias, pastor. Pienso que a todas las personas, por las obras, por nuestras acciones, nos conoce, no tanto por lo que expresamos. Porque como usted lo dice, pastor, yo puedo decir yo amo, pero resulta que yo digo que amo y soy el alcalde de una ciudad y soy súper exigente con unos y con otros no. Entonces no estoy amando. No Correcto. estoy demostrando nada más. Gracias. Correcto.
Muy acertado, muchas gracias. Continuamos. Entonces, el capítulo 6 va concluyendo diciendo, mas ellos, cual Adán, cuando dice como Adán, que Dios lo puso allí en el huerto del Edén y Dios le dio unas instrucciones muy precisas y Dios hizo un pacto con él y le dijo, aquí, Dios le dijo a Adán, aquí, todo lo que está, tú puedes comer de todo, tú gobiernas aquí, tú eres la autoridad aquí, tú puedes hacer aquí todo lo que tú quieras, pero el pacto contigo es que no comas del árbol que está en el medio del huerto, del fruto del árbol de ese que está en el medio del huerto. Ese era el pacto y Adán lo traspasó. Después le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Entonces, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Por qué habla de un pacto? Porque cuando Moisés bajó desde del monte Sinaí con las piedras escritas, unas por el dedo de Dios y otras por Moisés, de los mandamientos y la ley, ellos hicieron un pacto con Dios en ese momento. ¿De qué? De que ellos iban a cumplir con esos mandamientos, con todo lo que estaba allí establecido y que Dios iba a ser su Dios y que los iba a acompañar siempre. Entonces ellos traspasaron ese pacto, porque lo primero que decía ese pacto, lo primero que decía, y se lo dice enfáticamente, dice, oye Israel, a ver quién sabe, ¿qué es lo primero que dice ese pacto? A ver quién lo sabe. Oye Israel, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? El Señor Amar a uno Dios es. sobre todas las cosas. El Señor tu Dios uno solo es. Lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Por sobre todo. Es lo primero que Dios le dice. O sea, como que decimos en Venezuela, lo primero que te digo, ¿verdad, César? Así se dice en venezolano. Lo primero que te dije, muchacho, y lo primero que haces. Pero si te lo dije enfáticamente, oye, César, mira, mucho cuidado. César, ya sabes que te lo... Y lo primerito que hace es fallar y se busca otros dioses. Entonces prevaricaron el pacto. Prevaricaron, eso es lo que dice aquí. Prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces, el mensaje de esta noche es, no me digas que me amas, por favor, de la boca hacia afuera. No me interesa tu amor de la boca hacia afuera. Dijo el Señor Jesús, Mateo 15, 8, 9, dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque sobre todo, ante todo lo que hacemos, debemos siempre tener temor del Señor y saber que debemos amar a Dios no solo de labios, no solo honrarlo de labios, sino que nuestro corazón. Por eso el Señor habla de conocimiento de Dios más que holocaustos, perdón. Su corazón está lejos de mí, nuestro corazón tiene que estar cerca del Señor. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13, dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, eso fue porque Jesús fue a comer a la casa de Mateo, que era un cobrador de impuestos y era considerado un pecador, ¿cómo se diría eso? Un defraudador de la gente que se robaba los impuestos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esto nos hace mucho, nos invita mucho a meditar en lo que yo les he conversado aquí muchas veces, de que nosotros no estamos llamados para ser jueces, nosotros estamos llamados para practicar misericordia, para predicar el evangelio a través de nuestras obras, para ser un reflejo del amor de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. A eso es que estamos llamados, a eso nos llamó el Señor, a que practiquemos la misericordia a través de hechos y no a través de palabras, a que tengamos compasión por los pecadores, no a juzgar a los pecadores. Dios no nos llamó a juzgar a los pecadores, nos llamó a tener compasión por los pecadores. Eso no significa ser cómplice del pecado, eso no significa apoyar el pecado, eso significa que esos pecadores puedan ver en nosotros reflejado el amor de Dios hacia ellos, porque Jesús dijo: yo no he venido aquí para los que están sanos, yo he venido para los que necesitan la salvación. Y los que necesitan eso son los pecadores. Y por eso he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir una vez más, nosotros como cristianos no debemos asumir, indudablemente que tenemos que tener posiciones claras en la vida, en muchos temas, que no vamos a hablar de esos temas ahora, pero nosotros no tenemos por qué ser complacientes, reitero, con el pecado, pero sí de mostrar misericordia hacia el pecador, porque esa es la manera como ese pecador en algún momento puede venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros practicamos esa misericordia, es cuando estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos, misericordia y no sacrificio. Adelante, Carlos Hernando. Gracias, pastor. Quisiera usted ser tan amable de explicarme con sus palabras lo que hizo Moisés cuando bajó de la montaña con las tablas de la ley y vio que era una juerga impresionante lo que estaba haciendo su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Dice cuando bajó que tenían el becerro de oro. Sí, estaban, o sea, él los dejó en una actitud diferente cuando subió a la montaña. Claro, cuando se él bajó, desesperaron porque su no pueblo era llegaba. otro, pero él bajaba las tablas de la ley. ¿Qué nos podría usted recordar sobre lo que hizo Moisés? Bueno, se molestó mucho, rompió las tablas, no cumplió lo que Dios le mandó de la ira que tenía, los reprendió, los regañó, pero luego no le quedó más remedio que volver a subir e interceder ante Dios por ese pueblo cabezón y decirle: ay, Padre, yo me enojé mucho, pero perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, Padre. Perdona. Eso fue lo que hizo Moisés. Estaba muy airado. Valdría la pena preguntarnos, Carlos, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en un caso como ese? ¿Qué hubiese hecho Carlos Hernando? Tienes el micrófono apagado. Personalmente, estoy casi seguro que no. ¿Que no qué? Que no hubiera perdonado, sino al contrario, los hubiera puesto contra la pared. Sí, Se echa el becerro sí. encima. Lo hubieran fusilado Les había destruido el becerro y todas las cosas. Y los haría sufrir. Sí. Bueno, porque cada cual tenemos nuestra flema. En España se dice, la flema se lleva por dentro. Entonces, cada cual mostramos nuestra flema cuando nos enfadamos, nuestra verdadera flema. Porque yo puedo aparecer una santa ovejita, resulta que soy un león. Nada más. Yo pienso que Moisés era muy sabio porque actuó así. Cierto. Estoy muy de acuerdo con eso. Y eso lo hizo muchas veces. Pastor, ¿puedo hablar? Sí, claro, adelante, Camila. Yo pienso que él venía
pues todavía ungido de haber estado en la presencia de Dios, y cuántos días yo creo que estuvo en ayuno y en oración para que el Señor le revelara las tablas de la ley. Y como traía eso, su carnalidad lo hizo romper las tablas, pero ese reflejo todavía que traía de Dios lo hizo perdonar al pueblo. Como dice el hermano, nuestro carácter pues se revela y sale el fuat, no de nosotros, pero como él venía de estar en la presencia de Dios, lo perdonó. Yo pienso que no era él, venía todavía transformado de la presencia de Dios, y por eso perdona al pueblo y los hace entrar en razón de nuevo, ¿no? Es No, mi mira qué forma de... interesante, Camila, porque claro, ¿cómo lo miras tú si estuvieses ahí al frente como espectadora? Viene el hombre bajando de la montaña, viene, como tú dices, ungido, casi que caminando en las nubes, ¿verdad? Con esas tablas. Y yo me imagino a Moisés cuando iba bajando, diciendo y haciendo planes, ¿verdad? Wow, ahora le voy a leerle esto a mi pueblo, seguro se van a alegrar. Y se encuentra con aquel espectáculo. Pero como dice Camila, venía ungido. O sea, no sabemos si le dio más rabia por la unción que traía o porque se le salió lo carnal en ese momento. O sea, qué situación tan contrastante, ¿verdad? Sí, Roberto. Sí, gracias. Sí, yo considero que hubo misericordia, ¿verdad? Porque volver a subir esa montaña, eso es como, ¿cuánto duró? Es como subir el Everest, ¿verdad? Sí, indudablemente, sí, sí. Sí, ¿alguien más iba a hablar? Bueno, ya para ir terminando, Dios le dice, el Señor Jesús dice a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiere no sacrificio, y después hablamos. Eso es como que, ¿ustedes qué están hablando? Ustedes se la dan de que saben mucho, porque le está hablando a los fariseos. Los fariseos se supone que son los que conocen la ley, los que son los estudiosos, y le dicen, es como que le está diciendo, mire, vamos a hacer una cosa. Primero vayan y estudien bien la ley, aprendan lo que significa eso y después conversamos. Mientras tanto, no vale la pena que converse con ustedes. Y yo creo que esto muchas veces nos cae a muchos de nosotros cuando asumimos ese papel de jueces, de verdugos implacables. Porque, Carlos Hernando, qué bonito que podamos hoy hablar de Moisés, ¿verdad? Ya pasaron miles de años de eso. Pero ¿cómo manejamos nosotros ciertas situaciones cuando vemos que otras personas están haciendo lo que a nosotros nos parece incorrecto? Oye, yo todavía estoy molesto por lo que pasó en Colombia el domingo. Pero ya Dios los perdonó. Yo no sé si mis hermanos aquí colombianos son de los que votaron por el que ganó la presidencia y Pastor, terminan yo le molestos digo conmigo. sinceramente, pastor, nosotros oramos que por quien quedara, quien decidiera eso, fuera el Señor, no Amén. unos u otros. Nosotros no votamos por quien ganó. Sin embargo, hemos aceptado los resultados de esas elecciones porque creemos en la democracia, porque no queremos como familia que no solamente nuestra familia sufra, sino nuestro país, nuestros Indudablemente. hijos, nuestros nietos. Por lo tanto, estamos ahora orando porque sea el Señor quien tome el control. que le transmita lo que el Señor quiera para que pueda dirigir convenientemente nuestro país y que en aquello que no sea lo que el Señor espera, que sea el Señor quien cambie eso. Correcto. Me parece muy acertada la posición de ustedes, mucha sabiduría, Carlos, y sobre todo no entrar en polémica con las personas que opinan políticamente diferente, ¿verdad?
porque eso es un error que a veces cometemos, entramos en discordia. A mí me ha pasado, yo he cometido ese error y reconozco que es incorrecto. Entonces, al día de hoy tenemos que ver cómo actuamos. Dice primera de Juan 3, 16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí esto tiene una alta relación con lo que dijimos antes. Misericordia quiero y no sacrificio. Y solamente quiero cerrar con este pasaje de 2 de Pedro 3:8, que dice así: mas, oh amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y relaciono esto con este versículo de Oseas 6, específicamente Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bueno, yo les decía que probablemente haya una doble profecía, porque en realidad el pueblo de Israel como tal todavía no ha sido redimido. Y sabemos que va a ser redimido en la segunda venida de Jesús. Si esto es un punto de vista, por favor entiéndanmelo de esa manera. Yo no estoy aquí dando fechas, ni tiempos, ni nada por el estilo, porque no puedo hacerlo, no sé. Estoy solamente haciendo algunas conclusiones aquí de la palabra, algunas deducciones. Y es porque algunos teólogos dicen que en este momento, digamos, estamos en el 2022, estamos en el amanecer del tercer día profético, porque el Señor resucitará, dice, vamos a leerlo de nuevo, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, algunos teólogos afirman que si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y estamos en el tercer milenio, entonces estaríamos en el amanecer del tercer día, en la alborada del tercer día. Claro que sí, Diana, con muchísimo gusto. Y ya ahorita vamos a orar. Estamos en la alborada del tercer día. Entonces algunos piensan que en base a eso, la venida del Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento. Pero si lo vemos desde la fecha de la profecía de Oseas, entonces no estamos en la alborada, en el amanecer del tercer día, sino que estamos muy avanzados en el tercer día, tomando en cuenta que la profecía de Oseas se da varios siglos antes de la venida de Cristo. Entonces, si contamos desde esa época, ya son casi los 3000 años. Entonces estamos, no son casi los 3000 años, pero sí bastante avanzado. Ese tercer milenio contado desde el tiempo del profeta Oseas. Entonces, algunos piensan por eso que la venida del Señor, y por otras razones más, puede ocurrir en cualquier momento. Así que debemos estar preparados en todos sentidos, con las lámparas llenas de aceite, practicando lo que dice la palabra del Señor: misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, para siempre estar preparados por la venida del Señor. Padre amado de la gloria, gracias te damos por este tiempo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos has hablado, nos has enseñado, Señor, lo que tú quieres de nosotros, que es misericordia, que es, Señor, que practiquemos el amor como tú lo mandas, amarte a ti sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, te pedimos que pongas en nosotros, Padre, ese querer y ese hacer, para que vivamos siempre, Señor, conforme a tu buena voluntad agradable y perfecta. Quedamos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo, hermanos, me despido. Bendigo a los que están en el YouTube, a los que están en el Facebook. Nos vemos la próxima semana en la cuarta sesión de nuestro estudio del libro de Oseas. Hasta la próxima semana.